entendiendo esta parte inicial de que es una parte de la cadena de valor de la industria solar que hoy día está empezando a tomar fuerza, en los países ahora ya no solamente los que están en desarrollo, sino los nuevos entrantes en la industria solar, sino también en los países desarrollados que llevan más tiempo. Tenemos casos de empresas, que no voy a decir los nombres, pero nos han acompañado en nuestros seminarios en SUNAI, que están en internet, en nuestro canal de YouTube de SUNAI, donde van a poder revisarlos, y ahí están las presentaciones de ellos, que por descuidar la operación de mantenimiento, estoy hablando de empresas que han nacido cerca del año 2000, por ahí, han tenido incluso hasta problemas legales por no cumplimiento de su promesa de valor. Entonces, entendiendo eso, y voy a hacer introducción a tres términos. Yo tengo uno solo, entendiendo que los otros dos lo dicen. En operación y mantenimiento hay tres indicadores fundamentales que incluso están en los contratos de operación y mantenimiento. Uno que es la disponibilidad, que es qué porcentaje del tiempo productivo las plantas están produciendo electricidad. Las plantas sufren de pérdida de disponibilidad si las plantas se caen o se apagan por algún motivo, inestabilidad de la red, problemas técnicos de los equipos, y dejan de producir. Entonces, la disponibilidad es un concepto importante a manejar en la operación y mantenimiento de las plantas. El otro concepto es en la producción específica, en inglés se llama specific yield, que es cuánta cantidad de energía producen por cada unidad de capacidad instalada. Normalmente esto se mide en megawatts hora por cada megawatt peak de capacidad instalada, o si la planta es más pequeña, en kilowatts hora por cada kilowatt peak de capacidad instalada, y normalmente esto se mide a lo largo de un año. Entonces se habla de la producción específica anual. Y esa producción específica anual es un indicador porque si la planta no está bien diseñada, no está bien instalada, su producción específica por cada kilowatt peak va a ser menor que una planta bien instalada. O si la planta tiene algún problema, esa producción específica va a ser menor. Todo esto también se puede resumir en un indicador que es un poco más complejo, que se llama Performance Ratio, o normalmente conocido en el mundo de la operación y mantenimiento como PR, y ese sí que lo voy a pasar a definir en un poco más. Y además hay dos temas ya de introducción al tema propiamente tal que quiero hablar. Es que las plantas en general, un 20 a un 30% de las plantas instaladas en el mundo no rinden lo que se espera. Y además, en promedio, hay un 10% de pérdidas en las plantas que sí son recuperables. Eso es algo que está reportado en algunos papers. De hecho, nuestro fundador, Cristóbal Parrao, y aprovecho de hacer la corrección, yo no soy el CEO, yo soy el CCO, yo soy el gerente comercial, yo soy socio, co-founder y director de SUNAI, y el fundador es Cristóbal Parrao, él es el gerente general. Entonces, entendiendo que hay información pública respaldada por papers de este 10%, entre 8 y 10% de pérdida recuperable en las plantas, y además nos encontramos también a nivel global, y esto lo ha dicho una de las empresas también, una startup bien importante a nivel mundial que es alemana, que habla de que un 20 o un 30% de las plantas, y principalmente enfocado en el mercado europeo, no rinden lo que se esperaba. Y eso es lo que nos motivó a nosotros entonces a fundar SUNAI, que es una empresa que apoya a los que operan plantas fotovoltaicas a que puedan sacarle el máximo provecho a estas plantas fotovoltaicas, y no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y eso es lo que hoy día quiero comentarle un poco nuestra experiencia, más que nada, que hemos visto, para también empezar a compartir en nuestro know-how y poder relevar la importancia de la operación y mantenimiento, porque si uno no se preocupa, como lo dije al inicio, que lo han dicho algunos operadores de plantas que llevan un par de décadas,
las plantas no van a durar los 25 años y por lo tanto toda esa inversión inicial que es alta se va a la basura. Vamos entonces. Esta es la agenda que tengo hoy día. Quiero profundizar un poco en este indicador que se llama Performance Ratio y por qué nunca va a ser 100%. De ahí mostrar un poco que las pérdidas de generación, por qué las plantas no generan lo que se espera, porque hay pérdidas y que son pérdidas bastante comunes en las plantas fotovoltaicas. Entrar a la pérdida que es una de las mayores, que es el ensuciamiento de las plantas. Y después entender tanto cómo las nuevas tecnologías, y no solamente inteligencia artificial, sino hay otras tecnologías que nosotros usamos, también nos ayudan a poder identificar estas pérdidas y poder evitarlas. El primero, entonces, que esto va a ser una presentación bien dura, así que por favor tengan paciencia y después les voy a dejar mi mail por si necesitan alguna información más específica, la podemos compartir sin ningún problema. Uno es este indicador que les comentaba, de los 3 indicadores más importantes, hay otros más, pero los más importantes, que es la disponibilidad de la planta, la producción específica. Este PR o Performance Ratio es uno que se usa y que está normalmente en los contratos. Es decir, si uno es dueño de una planta, muy importante usarlo porque obviamente me va a estar indicando cuán bien está funcionando la planta. Y si hay contratos, obviamente estos contratos tienen penalizaciones y premios por este Performance Ratio. Y este Performance Ratio es una relación entre la energía producida realmente por la planta dividido por una energía esperada en condiciones normales. Y estas condiciones normales, para los que saben un poco más, se llaman STC, que significa Standard Temperature Conditions. Y entonces lo que este indicador al final del año nos va a decir, en realidad, cuánto produjo la planta respecto de lo que podría haber producido en condiciones normales. Esas condiciones normales son bien teóricas, pero por lo menos una referencia. Y esto da un poco el indicador ya no solamente del diseño de la planta, sino también el cómo fue instalada y cómo está operando. Para que tengan una referencia, y ahora aquí están nuestros amigos del Fraunhofer, que están auspiciando el programa, ellos han reportado, y todos los años sacan un reporte muy importante respecto a cómo anda el PR el promedio de las plantas en Alemania. Y los alemanes se demoraron aproximadamente 15 años en ir mejorando, afinando el diseño y la instalación de las plantas fotovoltaicas, que fue entre el año 90 y 2005, de poder subir de un PR de un 70 a un 85%. Las primeras plantas, igual acá en Chile, que se instalaron, tenían un PR bastante bajo. La teoría dice una cosa, pero después de instaladas las plantas, la realidad dice otra. Entonces, este PR es muy importante. Como les decía, es la producción real de la planta medida respecto a una producción referencial. Eso como en resumen, esta planta. ¿Y por qué entonces este PR no es 100%? Porque hay pérdidas. Hay pérdidas. Primero hay pérdidas en las capturas, es decir, el módulo tiene algunas pérdidas, primero por temperatura. Se recomienda que los módulos siempre estén ventilados, pero las ventilaciones no son iguales en todas las partes del mundo y en todas las partes de Chile tampoco. Entonces, hay una pérdida por desempeño. Si la temperatura del módulo influye, mientras más caliente está el módulo, baja su eficiencia. Después hay unas relaciones entre los módulos y el inversor, que cuando hay baja irradiancia, como hoy día que está nublado aquí en Santiago de Chile, hay pérdidas, es decir, el sistema solar no va a ser capaz de transformar a la misma eficiencia esta baja irradiancia con lo que está pasando hoy día. Después está el espectro, hay tipos de módulos, nosotros tenemos en el desierto de Atacama mucha radiación ultravioleta, hay unos módulos más adecuados para capturar esa radiación ultravioleta y otros que no, por lo tanto el desempeño no va a ser igual. Y además está la reflectancia. La reflectancia, todos los vidrios tienen algún nivel de reflectancia, sobre todo cuando el sol
no incide verticalmente sobre el vidrio. Si uno se pone en una ventana y se empieza a inclinar, de repente la ventana se empieza a transformar en un espejo. Eso es lo mismo que pasa en los módulos fotovoltaicos. Entonces, hay pérdidas de captura respecto a lo que es el módulo. Después hay otra que, como les decía, que era la más importante, después profundizar en ella, lo que es el soiling o ensuciamiento. Así que esa la paso. Y lo otro, el sombreamiento. Nos encontramos que en algunas épocas del año, en invierno principalmente, cuando el sol pasa más bajo, es decir, pasa con menos ángulo de inclinación, se producen sombras de por ejemplo, en un techo hay una chimenea que le da un par de horas de sombra a un módulo. Los módulos, cuando están sombreados, producen pérdida. Por lo tanto, ahí vamos a tener pérdidas respecto a la captura. Y después lo otro son las pérdidas en el sistema. Voy a nombrarlas porque no voy a entrar en tanto detalle, pero uno es el uptime, que es cuando hay muy poco sol, la planta todavía no parte, es decir, necesita una cierta cantidad de radiación solar y ahí parte la planta. Lo otro es si la planta tiene seguimiento, puede que algún tracker se desvíe. La interconexión también tiene pérdidas porque no son 100% eficientes. Hay mismatch. Mismatch significa que hay diferentes desempeños de los módulos. Los módulos, si es que hay alguien no experto en el tema, se conectan en serie en lo que se llaman strings. Y es como yo siempre digo el ejemplo más claro, es como las pilas del control remoto. Si mi control remoto usa 2 pilas y tengo una mala, el control remoto no funciona. Entonces, cuando una pila empieza a fallar, la otra no rinde bien. Entonces, lo mismo pasa en los módulos fotovoltaicos. Si tengo uno con problemas, afecta a todos los que están conectados en la serie o en la cadena o string, normalmente, como se dice. Pérdidas por cableado. Yo he visto muchos sistemas fotovoltaicos donde los módulos están en el techo de un 10º piso o 5º piso y el inversor está abajo en el 1er piso. Entonces, hay una cantidad de metros de cable que obviamente producen pérdidas. Clipping, que también es muy importante, lo dejo paso al tiro porque voy a pasar un poquito más adelante y voy a profundizar en él, la eficiencia del inversor y autoconsumo de los dispositivos. Por todas estas cosas que son pérdidas, las plantas no generan, ¿no es cierto?, un 100%, primero que nada, y segundo, siempre hay algunos problemas que hacen que no rindan lo que se espera. Y ahora ya empiezo a entrar en detalle. ¿Cómo empezamos entonces nosotros a identificar las pérdidas para después poder evitarlas? Y ahí vienen entonces los sistemas de monitoreo. Una planta normal tiene decenas de miles de módulos fotovoltaicos conectados en estas cadenas o strings. Por lo tanto, a simple vista, al ojo humano, es imposible empezar a identificar pérdidas. Aquí les muestro una gráfica de una planta real, donde podemos empezar a ver la línea amarilla. ¿Ven mi cursor? ¿Me confirma, Leonardo, por favor? Sí, se ve perfectamente. Esta línea amarilla es la radiación solar. Entonces, la radiación solar no es constante. Acá en Chile, en el desierto, sí. Sin embargo, en Santiago, donde hay un poco más de nubosidad, un poco más al sur, es bastante más variable. Nosotros tenemos plantas conectadas en Hawái, en Colombia, donde las nubes entran y salen todo el día. Por lo tanto, no hay una radiación solar constante como hay en el desierto de Chile. Y esto implica entonces que la producción eléctrica, que es la que vemos en estos colores rojo, verde y azul, también varía. Entonces uno a simple vista, como viendo estas curvas, uno no puede identificar si esto está funcionando bien o mal. Quizás pueda tener algunas observaciones. Entonces, claro, aquí viene el tema de los sistemas computacionales que permiten identificar desviaciones. Entonces, si uno empieza a hacer correlaciones que no se hacen a mano, no se hacen a ojo, sino se meten en computadores, hay algoritmos que van aprendiendo, ¿no es cierto? Los algoritmos que se llaman de Machine Learning, van a empezar a identificar fallas. Si la radiación solar baja y pasa algo, bueno, es normal que la producción baje. Pero, sin embargo, aquí podemos observar de que haya este inversor 3 azul presenta desviación en algún momento del día. Aquí a la izquierda bajó la radiación solar y la producción de los 3 inversores bajó, así que no hay problema. Y pero la producción empieza a bajar, claro. ¿Por qué? Porque se está ensuciando la planta.
ya hay una limpieza y se recupera la producción. Sin embargo, se recupera, se recupera mucho el inversor 1 y los otros 2 no tanto. Después hay caída, después nuevamente este inversor 3 se cae mucho más que los otros cuando cae la radiación solar, y nuevamente después hay otra limpieza y ahora empieza a fallar otro inversor, ¿no es cierto? El rojo, y el azul, que era el que nos daba problemas antes, empieza a fallar menos. Bueno, eso, sin entrar en detalle todavía a los motivos de eso, es lo que pasa normalmente en una planta fotovoltaica. Y el ojo humano no es capaz de verlo. Toma acá un ejemplo con 3 inversores. Hay plantas que tienen 20 inversores. Nosotros tenemos plantas conectadas con 17 inversores en California, donde el operador no solamente tiene que ver una planta, sino tiene que ver 10 plantas. Entonces, ver 10 plantas con algunas de 17 inversores, no hay ojo humano que sea capaz, ni tiempo tampoco, para estar observando estas desviaciones y problemas que presentan las plantas fotovoltaicas. Entonces, ahora sí entramos a los problemas. Claro, aquí podemos observar de que en la primera parte el ensuciamiento es homogéneo. Por lo tanto, no hay problema en eso, es algo normal. Va a depender de en qué lugar. Hay lugares donde el soiling es más fuerte y en otros menos. Pero sí hay una indicación de que hay un inversor que está funcionando mal, el 3, porque ya hay varias veces más caída. Después hay una limpieza. Sin embargo, nos podemos observar que el azul y el verde, la limpieza no fue bien hecha. ¿Por qué? Porque no hubo una recuperación de energía a los niveles que había antes, donde el desempeño de los 3 inversores era similar. Y después hay, ¿no es cierto?, problemas que tenía el azul, pero que en algún momento se corrigen y hay un vuelco en la generación y el azul empieza a generar más que el verde. Y acá tenemos un problema que la planta se cayó. Hay un shutdown de 2 inversores, del 1 y el 2, pero el azul siguió funcionando, el que nos traía problemas de antes. Todo eso pasa en una planta fotovoltaica y es un poco lo que no hay que descuidar, porque cada una de estas cosas nos va mermando la producción energética. No es que la planta esté 100% apagada, sino es que simplemente la planta iba a dar 2.000 kWh por metro, pero por cada kilowatt peak al año, y de repente nos está dando 1.900, un 5% menos, pero ese 5% menos son 5% menos de ingreso. Entonces, para eso uno necesita un sistema de monitoreo en tiempo real, que obviamente hoy día la capacidad computacional lo permite, porque a simple vista el ojo humano no es posible. Otro ejemplo también que pasa es que las quemas fusibles. Las quemas de fusibles, entendiendo ahora estos patrones, uno puede empezar a identificarlas. Los computadores, ¿no es cierto?, los sistemas, ¿no es cierto?, los algoritmos, como queramos llamarlo, no quiero entrar en palabras muy técnicas, ¿no es cierto?, empiezan a predecirlo. Y acá nosotros podemos identificar entonces cuando hay quemas de fusibles. Las pérdidas también, las pérdidas por caída, porque la planta se apaga por algún problema, desestabilidad de la red, por ejemplo, pasa mucho en las plantas fotovoltaicas agrícolas que están conectadas a la red, por supuesto, no las off-grid. La inestabilidad de la red, dada la potencia de consumo de las plantas, yo creo que ahí nuestro próximo expositor va a hablar de ello, se caen las plantas, se desconectan porque la red es inestable y obviamente tenemos pérdidas por lo que se llama shutdown, que las plantas se apagan y nuevamente aquí también pasa lo mismo, ¿no es cierto? La planta se apaga, deja de producir y después la red se estabiliza o hay otro problema y vuelve a generar. También hay otro tipo de pérdidas que son por clipping. Clipping es cuando el inversor no es capaz de transformar toda la potencia que generan los módulos, que son en corriente continua, a corriente alterna. Y algunos se da por temperatura. Acá la línea azul es la potencia de la generación, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Una, porque por diseño uno puede ajustarlo de tal manera de sacrificar potencia al mediodía para poder transformar más potencia en la mañana y en la tarde fuera del mediodía, optimizando y así teniendo un inversor un poco más pequeño y un poco más barato, es decir, tratando de ahorrar en la inversión inicial. Sin embargo, si el inversor
tiene un poco más grande y tiene sistema de ventilación y está en un lugar polvoriento, que les puede sonar conocido, ¿no es cierto? Zonas medias desérticas de Chile, y los filtros se tapan, por ejemplo, por polvo y nadie les hace mantención a esos filtros, el inversor se va a sobrecalentar. Y cuando los inversores se sobrecalientan, hay lo que se llama clipping. Corta la potencia máxima, la tiene que reducir porque obviamente está demasiado caliente este equipo electrónico. Puede pasar también cuando hay un mal diseño y uno pone el inversor, o lo instala el inversor en el lado poniente y le empieza a llegar el sol de poniente en la tarde, un día de verano donde hace mucho calor y está este inversor expuesto al sol. Obviamente también puede restringir la potencia y vamos entonces a tener una potencia que no es la que en teoría debiera transformar este inversor. Por lo tanto, también vamos a tener pérdida. Y el principal, y ahora sí que ya entro en detalle, es el ensuciamiento. El ensuciamiento es algo que no solamente afecta a Chile. Como les contaba, nosotros en SUNAI tenemos plantas en California. En California en los últimos años ha habido mucho ensuciamiento por cenizas de incendio. Estamos en conversaciones con gente de Houston. En Houston hay 80 plantas petroleras que generan un residuo medio aceitoso sobre los módulos fotovoltaicos. Y en Alemania se han puesto plantas al lado de la famosa Autobahn, en la autopista alemana donde no hay límite de velocidad, los autos pasan muy rápido y por lo tanto levantan mucho polvo. Entonces las plantas que están cerca de las autopistas, de las Autobahn en Alemania, también están sufriendo de ensuciamiento. Nosotros en el desierto de Chile también tenemos ensuciamiento y todos creen que ahí hay un gran nivel de ensuciamiento por el polvo. Les cuento que yo estaba en planta de la empresa SolarPack al interior de Iquique que llevaban un año sin limpieza y las plantas estaban limpias. Entonces no es solamente todo el desierto, sino hay partes del desierto muy importantes. Hay universidades en Chile que han estado haciendo estudios en Arica, Calama, acá en Santiago, en la USACH, respecto al ensuciamiento acá en Chile. Y quiero definir dos conceptos, el soiling ratio, que es la cantidad de suciedad que hay en los módulos acumulada, y el soiling rate, y a veces se confunden, ¿no es cierto? Y el soiling rate, que es la tasa de acumulación de suciedad. Este se puede medir diario, por ejemplo, y este es el acumulado. Y vamos a ver los resultados de este estudio. ¿Ya? Vamos a ver los resultados de este estudio. Este estudio lo hizo el profesor Raúl Cordero de la Universidad de Santiago, donde participó una persona del equipo SUNAI, María José Quiroga. Nosotros tenemos este know-how adentro porque ella era investigadora de la USACH y hoy día está parte del equipo, entonces nos ha ayudado mucho a entender este ensuciamiento. No me voy a ir a las curvas, me voy a ir aquí un poco a lo que pasa a la tasa de ensuciamiento diario, este daily soiling rate, en distintas ciudades de Chile. En Arica tenemos 0,75% entre primavera y verano y 1,12% entre otoño e invierno. Es decir, primer punto, este ensuciamiento de las plantas fotovoltaicas no es constante a lo largo del año. Hay épocas de menor ensuciamiento y épocas de mayor ensuciamiento. Pero veamos un poco Iquique. Iquique tiene 0,28 y 0,32. ¿Cómo es posible que dos ciudades costeras del norte de Chile, que no están a más de 400 kilómetros de distancia y quizás menos, Arica tenga el triple de tasa de ensuciamiento que Iquique? Tanto en verano como en invierno. Calama, que está en el desierto, uno diría, uy, ahí sí que hay ensuciamiento. Bueno, es menor. Copiapó y Santiago, dos ciudades interiores. Uno diría, Copiapó, que está a entrar al desierto, tiene mucho más tasa de ensuciamiento que Santiago. No, Santiago tiene más polvo que Copiapó. Y fíjense en invierno, Santiago 0,77 y Copiapó 0,03. ¿Qué quiero decir con esto sin entrar en profundidad en los números? La tasa de ensuciamiento es muy particular a la localidad y hay muy pocos estudios. Hay muy pocos estudios para poder identificar esta tasa de ensuciamiento. Uno podría decir, perfecto, Santiago, Arica, Santiago puede ser la contaminación del invierno y con lluvia tampoco,
los días que no llueve, hay mucho ensuciamiento de las plantas fotovoltaicas. Entonces, entendiendo que este es la mayor fuente de pérdidas en una planta fotovoltaica, hay que estudiarlo muy bien para poder recomendarle a los operadores de plantas cuándo limpiar. ¿Qué más tiene el soiling? Y no solamente el soiling nos afecta la producción de corto plazo, es decir, la producción que está dando en estos días mientras no limpia la planta, ¿no es cierto? Es que además produce puntos calientes. El ensuciamiento empieza a producir puntos calientes en las plantas fotovoltaicas y estos puntos calientes pueden ser irreversibles. A veces irreversibles, pero también pueden ser irreversibles. Es decir, hay que limpiar las plantas no solamente para que produzcan más electricidad, sino también para que puedan cumplir con esos 25 años prometidos. ¿Qué pasa también? Cuando uno limpia, esto también lo podemos detectar con los sistemas de monitoreo, ¿ah? Que cuando hay limpiezas incompletas y queda alguna parte sucia de la planta, va a empezar a generar estos puntos calientes. ¿Ah? Y por lo tanto, a la vez que cuando se limpia nuevamente, ya no voy a poder recuperar la producción. Es decir, si ven las curvas, aquí hay una baja, esto es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, va bajando la producción, pues la planta se va ensuciando, hago la limpieza, la planta se recupera hasta los niveles iniciales, nuevamente se empieza a bajar la producción, hago otra limpieza, pero la limpieza no quedó bien hecha y por lo tanto no pude recuperar la producción anterior, o, como en este caso, hay puntos calientes que no permiten ya que la planta se recupere a lo que producía antes cuando no tenía estos puntos calientes. Si ya la planta empieza a entrar en una degradación que es más rápida que lo normal. Todas las plantas se degradan. La mayoría de los fabricantes de los módulos aseguran que van a rendir un 80% comparado cuando eran nuevos al año 25. Pero si uno no cuida las plantas, esa degradación va a llegar antes y tampoco va a haber garantía que cobrar, porque obviamente es un problema de operación y mantenimiento. Entonces, estos puntos calientes empiezan a degradar la vida útil de la planta y empiezan a bajar su producción específica. Aquí les muestro algunas fotos que hemos tomado donde hemos encontrado puntos calientes y que obviamente van empezando a degradar la planta. Voy a apurarme un poco más para no extenderme más. Justamente te íbamos a comentar eso, Pablo, estamos un poco dentro del horario y además les anticipo que efectivamente los milagros se cumplen y tenemos a Constanza ya conectada desde Glasgow. Así qué bueno, qué bueno. Así que te esperamos, Pablito, para que avancemos rápidamente a Constanza, que tiene poquito tiempo. Ya, entonces, vamos entonces. Entonces, ahora, ¿por qué usar la inteligencia artificial para optimizar las plantas? ¿Qué es lo que hay que tener acá? ¿Qué es lo que hay que tener? Acá, primero que nada, esto es más una ciencia de datos que producción de energía. Por lo tanto, y ahora que está la Constanza, tanto Sancas como nosotros, necesitamos gente especialista en datos, ingenieros dedicados, que integren las variables, que sepan de manejo de datos y que entiendan la parte solar. Y lo muy importante es que todos estos algoritmos de aprendizaje automático que existen, los de Machine Learning, ¿no es cierto?, llamados, ¿no?, siempre necesitan la parte humana. Es decir, inicialmente tienen que estar alimentados por la experiencia humana. La digitalización en todos los ámbitos, no solamente en las plantas solares, en todos los ámbitos parte por las personas. Entonces, hay que mezclar la parte real de trabajo de las plantas fotovoltaicas con toda la parte digital y análisis de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, tenemos que tener gente especializada, hay que tener algoritmos desarrollados que aprendan, ¿cierto?, automáticamente, pero que parten con el análisis humano. Después, desarrollar plataformas que puedan interactuar con los datos. En este caso, nosotros en Sunai tenemos Neural, que es una plataforma que apoya integralmente la operación y mantención de plantas fotovoltaicas, donde incluye predicción de falla, planificación de limpieza, predicción de energía,
operación, alertas, indicadores de KPI. No voy a entrar en más detalle, pero es una plataforma integral que opera todas las plantas. Y además, usuarios, es decir, los propios operadores de las plantas, tienen que ir entrenando a la inteligencia artificial. En este caso, los operadores en terreno pueden sacar fotos, pueden identificar fallas, y eso van alimentando los algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir estas fallas. Y simplemente para ir ya cerrando, los ejemplos de servicios digitalizados, uno son algoritmos genéticos para poder planificar las limpiezas y optimizar las limpiezas para que maximicen la generación. ¿Ah? Después, el otro, aquí un ejemplo de cómo calendarizar las limpiezas y cómo nuestra plataforma las muestra, de tal manera de que el óptimo de las limpiezas sea tanto económico como en términos productivos de energía. Después los gemelos digitales que se usan en todas las industrias, no solamente en la energía solar, también permiten predecir la generación y predecir la generación para cumplir con contratos, por ejemplo. No solamente acá en Chile se necesita la predicción de generación para informar al coordinador. En los mercados abiertos donde hay pool de energía, Colombia, Alemania, Europa principalmente también, cada operador pone una cierta cantidad de energía disponible para el día siguiente y por lo tanto tiene que tener certeza de que esa energía va a poder ser producida para poder ofrecerla en el mercado. Y para ir cerrando, ahora sí, un poco ya las conclusiones. ¿Cómo recuperar entonces estas pérdidas que existen en las plantas fotovoltaicas? Uno, ser capaces de analizar los datos a distintos niveles de profundidad. No, como les decía, la capacidad humana ya no es posible, hay que tener otras herramientas para poder hacerlo. Coordinar la operación con los equipos de operadores, es decir, aquí la interacción humana es fundamental. Usar los datos reales para poder nutrir. En el caso nuestro, usamos los datos reales de Soiling, medidos por nuestra plataforma para poder integrarlo en la análisis. Y eso, como les mostré recientemente, no existe en el mundo. No hay datos de Soiling, de tasas de Soiling rate reales. Hay que estarlos midiendo. Hay que usar las fallas físicas, tanto las termografías, principalmente para poder ayudar a la detección de fallas. Automatizar el análisis de portafolio. Hoy día los operadores están cada vez manejando más plantas y obviamente la ciencia de datos es la que los va a permitir. Tener infraestructura informática sólida, principalmente hoy día es la nube. Nosotros usamos todo en Amazon Web Service, donde hoy día funciona Netflix, por lo tanto la disponibilidad y la seguridad es importante. Y tener plataformas de monitoreo seguros para que puedan funcionar y sea robusta y no se caigan las plataformas. Con eso estoy terminando para no extenderme más en el tiempo.